Presidente del Colegio de Médicos de Valencia, y agradecer a la OMC esto que para mí significa un gran honor, que es estar moderando una mesa con ponentes de excepción y con preguntadores que van a tener un papel, yo creo que muy fundamental en esta mesa. La reflexión preliminar, que todos ustedes habrán leído, la ha hecho la doctora María Castellana Arroyo, vocal de la Comisión Central de Deontología del Consejo General. La verdad es que no tiene desperdicio. Y como ponentes tendremos al doctor Marcos Gómez Sancho, presidente de la Comisión Central de Deontología del Consejo General, y discursor el doctor Ramón Garrido Palomo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real. Las preguntas van a correr a cargo del doctor José Ramón Huerta Blanco, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Soria, del doctor Francisco José del Riego Tomás, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Palencia, y del doctor Ismael Sánchez Hernández, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Teruel. En principio ya conoce el funcionamiento de la mesa y no hace falta explicarlo, pero yo quisiera introducir, aprovechando el privilegio de moderar esta mesa, y después que llevamos 2 días de mesas de contenido muy denso y que todos hemos seguido con mucha atención, esta quizá puede tener unas connotaciones que abran una línea de debate distinto al resto de todas las mesas. Y yo, como digo, aprovechando el privilegio de moderar y sin saber lo que nos va a contar el doctor Marcos Gómez y el doctor Ramón Garrido, me gustaría iniciar 2 temas que no se han tocado en esta convención. El primero me ha surgido muchas veces en mi profesión. Yo ejerzo como médico documentalista en un hospital de la Comunidad Valenciana, y cuando alguien trata de iniciar una reclamación judicial o simplemente una reclamación contra un médico, normalmente yo soy la primera persona que contacta con ellos. Intuía el que muchas veces eso se produce por algún comentario desafortunado de un compañero. Pero hace 2 veranos me invitaron a la Universidad de Verano de Santander, y la ponencia que tenía que presentar, la verdad es que excedía de lo que yo pueda conocer, que era la responsabilidad civil profesional de los médicos, en este caso, dentro del sistema sanitario. Con lo cual tuve que hacer uso del servicio jurídico del colegio y de todas las sentencias que tenemos recogidas allí a lo largo de los años. Y sí, aquello que parecía una intuición, pude constatar que era un hecho, que la mayoría de las reclamaciones contra un compañero las inicia un comentario desafortunado. Yo quiero decir que es un tema muy espinoso que se presta a muchas interpretaciones y que muchas veces se alega que en nuestra escala de valores lo primero es el paciente. Pero independientemente que cuando en la práctica diaria se observan actuaciones que a nuestro entender son mejorables, lo primero debería ser el comentario y discusión internos para acordar la línea a seguir. Lo que es irrefutable es que desprestigiar a un compañero no solo va a afectar a la relación médico-paciente en ese caso, sino que abre el camino para cuestionar otras decisiones de otros profesionales. Y no se trata de obviar o encubrir lo que a nuestro juicio es un error, sino primero de comprobar quién está más acertado, porque a veces datos no reflejados en la historia clínica cambian la percepción del proceso. Y a continuación, promover una discusión en equipo de todos los implicados en la atención sanitaria a determinado paciente. La segunda cuestión que no se ha abordado en esta convención y que va implícita en nuestra profesión, que siempre ha sido de una relación directa médico-paciente, es lo que ha propiciado en prácticamente todos los sistemas de salud de las comunidades autónomas la informatización de la historia clínica, los sistemas informáticos de citación de paciente y, en definitiva, el que cuando tengamos a un paciente delante estemos mirando al ordenador y no al paciente. Hemos perdido, por los tiempos que se otorgan a las citaciones y porque ninguno tampoco nacimos mecanógrafo y hemos de estar atentos al ordenador, hemos perdido tiempo en una anamnesis, en un diálogo con el enfermo, y eso que se han hecho en aras de mejorar la gestión, yo creo, y ese es otro de los motivos que me gustaría abrir como línea de debate, que realmente lo que hace es aumentar los costes de la atención sanitaria, porque está claro que si oyéramos e interpretáramos, posiblemente no harían falta tantas pruebas complementarias.
Y sin más, cedo la palabra al doctor Marcos Gómez, que va a iniciar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, señoras y señores. Buenas tardes. Yo voy a empezar con una pequeña reflexión. Nadie duda de que hay algo fundamental que falla en la medicina de hoy. Fría, cara e incluso cruel, la asistencia sanitaria plantea un desafío a los médicos a la hora de armonizar la efectividad de la ciencia con el humanismo de la empatía. El camino será arduo, pero el reto es necesario. El siglo XXI será un periodo de avances favorables para todos debido a los progresos de la ciencia y de la tecnología, pero vendrá presidido, además, por el cultivo y la puesta en práctica de los valores humanos. Y este es el reto del médico del siglo XXI. Horacio Ginich, que es un mexicano, profesor de medicina de la Universidad de California, hablaba de la medicina industrializada al dirigirse a la medicina de hoy y decía que se caracterizaba por alto costo y abuso de la tecnología, obstinación terapéutica, burocracia, que Octavio Paz llamaba el mal del siglo XX y todavía peor en el XXI, mala distribución de los recursos, médicos capaces pero deshumanizados, ambiciosos y arrogantes, comercialización de la salud, por ejemplo, con los chequeos, que se refería a la medicina estadounidense, pero como verán, muchos aspectos son similares. Estamos ahora con el problema de las privatizaciones, chequeos, por ejemplo, que producen una gran angustia en los que no se lo pueden pagar, médicos asalariados y cada vez peor, antes ricos y poderosos, deterioro de la relación médico-enfermo, que esto es probablemente una de las crisis más importantes, esa relación médico-enfermo tradicional basada en el contacto físico, la cercanía, la mirada, esa amistad médica, como llamaba Pedro Laín Entralgo, la presencia que era terapéutica de por sí. Ustedes saben, han oído 1000 veces, saben que es verdad, que la simple llegada del médico a la casa del enfermo mejoraba al enfermo. Ustedes saben que su enfermo sale de su consulta mejor de lo que ha entrado hace 20 minutos antes de recibir ninguna banderilla, antes de tomar ninguna pastilla, porque el médico tiene que haber sido capaz, a través de esta sagrada relación, haber empezado a inspirar en el enfermo confianza y fe que ya empieza a operar en su beneficio. Pues esto hoy está en crisis y esa tecnología que tanto adoramos los médicos muchas veces se interpone entre el médico y su enfermo. Este es un chiste del roto que es asombroso cómo los humoristas aciertan. Disculpe mi ignorancia, pero ¿es usted el médico o el electricista? Muchas veces este es el entorno en el que sometemos a los enfermos. Decía mi querido Miguel Delibes que la máquina ha venido a calentar el estómago del hombre, pero ha enfriado su corazón. Y esto aplicado al mundo de la sanidad podría ser perfectamente aplicable porque las máquinas han venido a ayudarnos muchísimo a resolver problemas imposibles hace poco tiempo, pero ha habido que pagar un alto precio que es la queja diaria de los ciudadanos, la deshumanización de la medicina. Y este es el reto del médico del siglo XXI, porque no son aspectos excluyentes. El médico tiene que tener el instrumental necesario, tiene que tener la capacitación suficiente, pero no puede olvidar, tiene que recuperar ese humanismo médico que tantas veces perdemos y tan absolutamente esenciales para los enfermos. La medicina ha cambiado mucho en los últimos 100 años, 80 años, pero las necesidades básicas de los enfermos son las mismas. Son personas indefensas y tienen miedo, ansiedad, angustia, miedo a la soledad, miedo a morirse, miedo a la dependencia. Y nosotros esos valores casi nunca los tenemos en cuenta, por desgracia. Que no suceda como decía Séneca en una de sus epístolas morales al Lucidio: surgieron los doctos y los buenos desaparecieron. Tienen que surgir los doctos, pero no pueden desaparecer los buenos. Es más, como decía Paracelso, el médico debe ser vir bonus medendi veritus, un hombre bueno, experto en la materia. No es suficiente ser un buen médico si usted no es al mismo tiempo un médico bueno. Decía Pellegrino, que está de moda, muy citado en el Congreso, que la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Hace poco, noticia, un robot permite la visita virtual al paciente ingresado, así que cuando nos vengan a visitar por la mañana y vayan ustedes a chocar la pala al supuesto médico, probablemente se encuentren con esta situación. Pues no andamos tan lejos, esta es una puerta de mi hospital. Mantener las puertas cerradas, peligro, paso de robots.
De momento se dedican nada más a llevar las historias clínicas y las bandejas de comida por todo el hospital, pero dentro de poco, al parecer, nos pueden hasta pasar visita. No debemos olvidar que la grandeza de nuestra profesión no radica en los medios que utilizamos o que tengamos, sino en su objeto, esto es, el ser humano, el hombre sufriente. Decimos deterioro de la relación médico-enfermo, juicios están aumentando, juicios de mala práctica que conducen a la medicina defensiva, generando, en mi opinión, la crisis más grave de la historia de la medicina porque se temen las dos partes de la relación. El enfermo teme al médico, teme la obstinación terapéutica, se están defendiendo a través de documentos de voluntades anticipadas, etcétera, y el médico tiene miedo al enfermo para que no le vaya a denunciar, y hacemos cada vez pólizas de seguro más grandes, más amplias y más potentes. Fíjense de qué manera se está deteriorando la base de la relación médico-enfermo, que es la relación de confianza que ha cambiado por una relación de temor mutuo. La medicina defensiva, como ustedes saben, está perfectamente prohibida en nuestro código de deontología. La medicina defensiva es contraria a la ética médica. Hace unos años, porque los valores de la medicina preocupan en nuestra organización desde hace mucho tiempo, y un grupo de trabajo hicimos un pequeño documento que lo tienen ahí afuera y que editó la Organización Médica Colegial, e hicimos este trabajo de los valores de la medicina. Mainetti decía, nuestros maestros se preguntan si la medicina es más o menos ciencia, arte o religión. Nosotros nos preguntamos si la medicina es más o menos industria, comercio o política. Y nosotros hicimos tres golpes, ¿no? Los valores de la medicina en la asistencia sanitaria, valores de la medicina en la universidad y los valores de la medicina en la investigación. En la asistencia sanitaria, aquí tienen las personas que participaron, y quiero tener un recuerdo muy especial para don Manuel Pérez Martí, que colaboró con nosotros, que era el anterior presidente del Colegio de Médicos de Álava y falleció el año pasado. Y nos ha dejado a todos el gratísimo recuerdo de su constante bonomía y su trabajo amable a nuestro lado. Bien, pues en la atención sanitaria hay que mejorar la relación médico-enfermo, como acabamos de ver. Tenemos que tener tiempo suficiente. Además de la capacitación, tenemos que ser capaces de desarrollar esa actitud compasiva y de respeto hacia los enfermos. Autonomía no es un abandono. Ahora el enfermo es el que decide si se opera o no se opera, y muchas veces el médico abandona al enfermo en la toma de decisiones. Un enfermo que probablemente no tenga la más mínima idea de medicina. Usted me dirá si quiere que lo operemos o no. Si le operamos tiene un 10% de posibilidad de morir en 5 años, si le damos quimioterapia el 23% en 2 años. Oiga, el médico tiene que acompañar al enfermo en esa toma de decisiones porque es quien tiene los conocimientos. Y no se le puede abandonar llevando a este extremo la ley de la autonomía. Una vez más, prescripciones y exploraciones las necesarias huyendo de la medicina defensiva. Un compromiso con la mejora continua de la calidad, como acabamos de oír. Formación continuada, docencia e investigación en nuestras horas laborales. No tenemos que investigar los domingos, ni por las tardes cuando volvamos del supermercado con nuestra familia. Tenemos que disponer de tiempo en nuestro horario laboral. Trabajo en equipo cada vez es más necesario y hay que desarrollarlo. El liderazgo del médico en ese trabajo en equipo debe de hacer que se preocupe porque el ambiente en las personas que trabajan a su lado sea el adecuado, que sea respetuoso y tener en cuenta las opiniones del resto de los profesionales del equipo. Por supuesto, libertad de prescripción. Otro punto importante es responsabilidad de la sociedad. Y es una responsabilidad compartida con nosotros, porque muchas veces se genera una visión utópica de la salud, que genera, como ustedes saben, un consumismo sanitario, con propagandas absolutamente inadecuadas, creyendo que todo lo cura, que todo el mundo va a llegar a viejo. Responsabilidad también de las instituciones, intentando resolver dos de los problemas crónicos, que es la continuidad asistencial y la coordinación entre los niveles asistenciales. Compromiso social del médico también lo tenemos recogido expresamente en nuestro código con este artículo que al principio despertó sarpullidos, pero yo creo que inmediatamente los médicos fueron asumiéndolo como muy necesario. Este es un indicativo del grado de compromiso del médico con la sociedad. Compromiso social del médico también con enfermos crónicos que generan dependencia, con enfermos terminales, enfermedades raras.
todo esto que muchas veces son enfermos marginados del sistema, es un compromiso social del médico que no puede jamás olvidar. Y no digamos ya en las situaciones de pobreza, marginalidad e inmigración, que hemos tenido un problema bien reciente en el que los médicos dieron una respuesta más acertada o menos acertada, pero una respuesta contundente hacia estos grupos marginales, como eran los inmigrantes, y se les amenazó inmediatamente con cobrarles cualquier tipo de atención. Valores de la medicina en la universidad. Hay que fomentar la formación centrada en la dimensión social humana del paciente y debe ser transversal y debe ser desde el principio. No se trata tanto de crear asignaturas nuevas, sino de infundir en las que ya existen este espíritu de la dimensión social y humana del paciente. No olviden que la superespecialización que se está haciendo actualmente conduce a la fragmentación conceptual del paciente y despersonaliza la atención. Incremento de enfermedades crónicas, y lo tenemos que tener en cuenta, y en la universidad tienen que adaptarse los programas para que los médicos respondamos a este incremento de enfermedades crónicas. Prioridad de asistencial, no es lo mismo una unidad de intensivos que una unidad de paliativos. La promoción de la salud a través del estilo de vida, por ejemplo, en el que el médico adquiere una relevancia mucho mayor como educador y consejero. Respeto a los valores y los derechos del paciente, trabajo interdisciplinar y en equipo, incremento de la asistencia domiciliaria cada vez más demandado, formación efectivamente en gestión de recursos, costes, eficiencia, también transversal, la familia como microcosmos comunitario, sobre todo en los casos de que hagamos asistencia domiciliaria. La familia la hemos olvidado del sistema y hay que recuperar a la familia porque es la unidad a tratar, es el enfermo y sus familiares. Cuando una persona está enferma, toda la familia sufre y toda la familia muchas veces necesita cuidados. Coordinación entre aspectos sanitarios y sociales, y ya no digamos en el caso de la dependencia. Cada vez que hay una enfermedad física puede haber un problema social y viceversa. Potenciar las cualidades del buen médico. Cortesía, calidez, compasión. Compasión no es pena del enfermo, es el sentido etimológico de compadecer, padecer junto con. Y hay un aforismo popular que dice, si compadeces en algo, padeces. Y médico que compadece, mejor medicina ofrece. Otro aforismo popular decía que contra la enfermedad juega también la amistad, comprensión y presencia, aún más que ciencia. Y este es el nombre de este hermoso cuadro, Ciencia y Caridad, que pintó Picasso. Y yo creo que este es el reto, este es el objetivo de la medicina del siglo XXI, porque no son aspectos excluyentes. Ciencia y caridad, porque una medicina sin ciencia es un fraude, pero una medicina sin caridad es literalmente inhumana. O esta reflexión de Pablo Serrano, ciencia y humanismo han de ser un abrazo y no un muro que separa razón y sentimiento. Sería bueno que cada profesor, cada residente, cada estudiante tuviera presente al abordar al enfermo la hermosa frase que sirvió de lema en la segunda conferencia internacional sobre la humanización de la medicina. Todo enfermo es mi hermano. O con lo que decía Sydenham en el siglo XVII, que decía, finalmente el médico debe recordar que él mismo no está exento de la suerte común, sino que está sujeto a las mismas leyes de mortalidad y de enfermedad que los demás. Y se ocupará de los enfermos con más diligencia y cariño si recuerda que él mismo es su sufriente compañero. Valores en la investigación. Hay que cambiar los modelos de investigación. No olvidemos que todo fenómeno humano es siempre y al mismo tiempo biológico, psicológico y social. Por lo tanto, el tradicional modelo de investigación técnico-experimental tiene que cambiar y tiene que introducir cada vez más los aspectos sociales, los aspectos psicológicos, el impacto que esa enfermedad provoca y produce en el paciente. Por lo tanto, ese modelo debe dar lugar cada vez más a un incremento de la investigación cualitativa. Promocionar también la investigación en epidemiología y salud pública. No olvidemos entre las prioridades lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, que solamente el 5% del gasto mundial en investigación está relacionado con las necesidades de los países en vías de desarrollo que sufren el 93% de la mortalidad prematura.
Por lo tanto, eso lo hay que promocionar y hay que promocionar aquellas investigaciones sobre enfermedades o medicamentos que, como no tienen un rendimiento económico, jamás lo financiará la industria. Investigación de las causas de mortalidad prematura evitable, accidentes de circulación y trabajo, hábitos tóxicos, estilos de vida poco saludables relacionados con la alimentación, sedentarismo, el suicidio. El suicidio en determinada franja de edad en algunos países es la causa primera de muerte y eso es un escándalo. Al 47% de los españoles cree que la ética no debería poner límites a los avances científicos. Fíjense ustedes. Entre las aplicaciones y prioridades, pues otras que apenas están en sus albores, sobre investigaciones sobre el tratamiento del dolor, sobre los cuidados paliativos, sobre aquellas consecuencias que conlleva la vejez cada vez más frecuente, la morbilidad, discapacidad y dependencia. Investigación sobre la tecnología sanitaria, que ya se ha dicho, a ver qué aparatos son los que hay que usar y cuáles no. No siempre lo último, por definición, es lo mejor. Sí es lo más caro, pero no siempre es lo mejor. Y alguna agencia independiente tiene que tener en cuenta este asunto. Y termino con dos reflexiones. Sabemos que estamos en una crisis tremenda y oímos todos los días palabras como el Producto Interior Bruto. Y yo he querido recoger esta reflexión que hizo Bobby Kennedy muy poco antes de ser asesinado. Y dijo, el Producto Interior Bruto no refleja la salud de nuestros hijos, ni mide la belleza de nuestra poesía, ni la solidez de nuestros matrimonios. No evalúa la calidad de nuestros debates políticos ni la integridad de nuestros representantes. No toma en consideración nuestro valor, sabiduría y cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra, el Producto Interior Bruto lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Y la otra reflexión tiene que ver con nuestra vocación de médicos, porque el enfermo no tiene en absoluto la culpa de esta crisis tan tremenda que han generado los políticos y los banqueros. Por lo tanto, cada vez que estemos ante un enfermo, tenemos que olvidarnos de la crisis. Y dice Gary Zukav que cuando te comprometes profundamente con lo que estás haciendo, cuando tus acciones son gratas para ti y al mismo tiempo útiles para otros, cuando no te cansas al buscar la dulce satisfacción de tu vida y de tu trabajo, estás haciendo aquello para lo que naciste. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el doctor Ramón Garrido. Lo que tú quieras. Yo creo que te cambias mejor, ¿no? Pasa de aquí. ¿Me dejas ahí? Sí, hay que cambiar. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a continuar con mi ponencia después de haber escuchado esta interesante exposición que ha hecho Marcos Gómez, que ha hecho hincapié fundamentalmente en los aspectos humanísticos, en las obligaciones que como médicos deontológicamente tenemos que tener, en cómo debemos de ejercer la medicina. La verdad es que tenemos muchas tareas pendientes todos. Ha hecho también una alusión a que la medicina en los últimos años, en los últimos 80 o 90 años, ha hecho grandes cambios. Evidentemente, yo voy a hacer una reflexión para empezar de los grandes cambios que la medicina ha hecho desde su inicio. Para alcanzar este nivel tecnológico y científico con el que hoy día contamos, el recorrido ha sido muy largo. En las primeras civilizaciones, la medicina tenía un contenido mágico-religioso fundamentalmente y empírico. El médico era un mero transmisor de la decisión de los dioses. No es hasta que no llega la antigüedad clásica con la medicina griega y también la medicina romana, cuando la medicina empieza a tener un contenido científico de la manera que hoy lo entendemos. El médico
es capaz de, a través de su propio razonamiento, intervenir en la evolución de los fenómenos naturales, es capaz de intervenir en la enfermedad. Ahí empieza quizá la primera fase de lo que es la medicina científica. La Edad Media constituyó un parón en la evolución en todos los sentidos, también en la medicina y en la ciencia. Y se volvió otra vez, sobre todo en el mundo que nosotros conocemos, en el mundo occidental, se volvió otra vez al contenido místico de la medicina. Y solo en el mundo islámico se mantuvo el conocimiento transmitido por los griegos y los romanos, de tal manera que la medicina islámica sí tiene interés e importancia en cuanto al desarrollo científico, por lo menos en mantenerlo. El Renacimiento, que fue en su resurgir en todas las ciencias e humanidades, pues también en medicina lo fue. Y bueno, nos encontramos que aparecen los grandes anatomistas, empiezan un camino que ya no va a parar hasta nuestros tiempos. A partir de ahí hay un desarrollo impresionante del conocimiento médico y científico, y bueno, pues se desarrolla a partir de la anatomía, la fisiología, la histología, la citología, todas las ciencias relacionadas con la medicina se desarrollan. El método científico también, a partir de los siglos siguientes, aparecen las vacunaciones en el siglo XVIII, las primeras vacunaciones, el primer concepto, un desarrollo científico impresionante, que a finales del siglo XIX va a tener un Rubicón con la aparición de la radiología, de los descubrimientos de los rayos X, descubrimiento de los gérmenes, posteriormente ya en el siglo XX los antibióticos y ya posteriormente el ADN, el genoma. Hemos llegado a un nivel de conocimientos impresionante, y con este nivel de conocimientos que en las facultades de medicina se nos enseñan a los médicos, aprendemos en las facultades de medicina, luego en la especialización, pues aprendemos una pequeña parcela de lo que estos conocimientos nos han transmitido. Y con esos conocimientos que podemos transmitir, pues aplicamos y hacemos práctica la medicina en las últimas décadas, que se ha caracterizado fundamentalmente porque es necesaria la especialización, nadie puede dominar todo el conocimiento científico del que disponemos, es necesario el trabajo en equipo, y ha aparecido una reflexión importante en cuanto a que existe una gran variabilidad en la práctica médica. Todo este conocimiento que adquirimos a través de la literatura científica tiene que tener un orden, y un grupo de médicos interesados, bueno, muchos médicos conscientes de eso en las últimas décadas, pues han reflexionado sobre todo esto y han planteado que la medicina se debe de aplicar con el mayor rigor científico, con la mayor evidencia científica. Aparece, pues, en las dos últimas décadas el concepto de medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia, que como esta mañana nos han comentado, no es un dogma tipo oráculo al que hay que obedecer. La medicina basada en la evidencia es una aplicación de la mejor evidencia científica en la toma de decisiones con nuestros pacientes, pero teniendo en cuenta la experiencia del profesional que la aplica y teniendo en cuenta los valores del propio paciente. La integración de esos tres elementos, que esta mañana muy bien Luis Rodríguez Padial nos los recordó, la integración de esos otros elementos constituyen lo que es la medicina basada en la evidencia, que es pues uno de los valores científicos más importantes del que hoy disponemos. La primero que hablo de la medicina basada en la evidencia fue, bueno, como concepto, como palabra, aunque ya se estaba practicando, fue un grupo de médicos canadienses que publican en la revista JAMA en 1992 un artículo acerca de la importancia que es en la práctica y en la enseñanza de la medicina aplicar la mejor evidencia científica. Es Guyas y Sackes del que hoy esta mañana se hizo algún comentario. Pero ya varias décadas antes, Archie Cochrane, un escocés, había hecho una referencia importante a todos estos conceptos. Y Cochrane nos dice que en un tiempo en que los recursos son escasos, se puede hacer una medicina eficaz y eficiente, sobre todo eficiente, cuando se conocen y se aplican los tratamientos que son efectivos. Parece que hay algún error en el texto, pero bueno, así es la vida. Archie Cochrane, en esta publicación que habla de eficiencia y efectividad, subraya lo siguiente: resaltó la gran utilidad de los ensayos clínicos
como elemento para la toma de decisiones, el ensayo clínico. También dijo que era muy difícil el acceso a este conocimiento científico por parte del médico práctico a diario y destacó la necesidad de llevar a cabo una revisión periódica y actualizada de los resultados de las intervenciones sanitarias. Esto es un reto que marcó. Es necesario poder hacer accesible al médico práctico los conocimientos basados en los ensayos clínicos. Pues en el año 1993, coincidiendo también cuando sale aproximadamente las publicaciones que acabamos de decir de Guyas y Sackett, pues aparece la colaboración Cochrane, se crea la colaboración Cochrane, un grupo de 77 médicos de 11 países fundaron la colaboración Cochrane, que lo que hace es responder al reto que planteó Cochrane, ayudar a los médicos en la toma de decisiones, haciendo una revisión sistemática de las investigaciones que se realizan. Como referencia y más importante, considera que el ensayo clínico es más importante y mucho más todavía el acúmulo y el análisis de varios ensayos clínicos bien diseñados sobre un mismo tema. El símbolo que aparece, el símbolo de la colaboración Cochrane, es un símbolo que refiere un metaanálisis. Precisamente yo que soy pediatra, el metaanálisis en el cual 7 trabajos que se hicieron demostraron que los corticoides aplicados a la embarazada disminuyen altísimamente la mortalidad en los prematuros. Pues bueno, ese es el símbolo, para eso como anécdota puede ser interesante. Esta mañana nos han hablado de sistema GRADE, que es un sistema de jerarquización y toma de decisiones en medicina de la evidencia. Pues está hoy bastante desarrollándose en España, algún grupo, como han comentado. Existen al menos 20 sistemas que jerarquizan la toma de decisiones en medicina basada en la evidencia. Son todos similares, todos tenéis ya experiencia probablemente de haber leído publicaciones que hacen siempre referencia al nivel de recomendación y al nivel de evidencia científica, y las guías clínicas cada vez más, las guías clínicas de las sociedades científicas y los protocolos, pues transmiten la idea de que hay que hacerse en ese sentido. Uno de los sistemas que se utiliza con bastante frecuencia es el sistema SIGN del grupo de escoceses y, bueno, básicamente considera que el nivel de evidencia es mayor cuando en los metaanálisis con poco y ensayos clínicos con poco sesgo, que lo clasifican en uno con 2 puntos positivos, y el menor es la opinión de los expertos y gradualmente, según el tipo de trabajo, no se trata aquí ahora mismo de hacer una clase sobre sistema SIGN. Igual, pues según el grado de evidencia que se obtenga de una práctica diagnóstica o terapéutica, se puede aplicar un grado de recomendación que irá de A a D, dependiendo de que se base en metaanálisis con poco sesgo o que se base solamente en la evidencia de la opinión de los expertos o en publicaciones de trabajos referidos a casos aislados. Bueno, básicamente el tema también en el tema vamos a hablar también no solo de aspectos científicos, sino también aspectos éticos, porque no se pueden separar, como bien se ha dicho esta mañana. Y como el ensayo clínico es uno de los elementos típicos que se consideran importantes en la toma de decisiones en medicina basada en la evidencia, quiero hacer una referencia a la importancia que es la ética en la investigación. La investigación que se hizo en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis constituye el paradigma de cómo no se debe hacer la investigación. Bueno, pues todos tenéis referencias probablemente de las prácticas que hacían con los prisioneros, con los judíos, con los niños judíos, que se les sometía a todo tipo de intervenciones experimentales y a todo tipo de estrés vital, inanición, hielo, lo que hiciera falta para ver cómo respondía el organismo, cuánto era capaz de responder. Se aprendió mucho probablemente de fisiología y de respuesta al hambre y a otras situaciones en los tiempos de los nazis. Pero esto, cuando en el juicio de Nuremberg se juzgó y se conoció, creó un gran escándalo y, bueno, como consecuencia de eso, en el mismo juicio de Nuremberg se emitió el Código de Nuremberg, que da unas recomendaciones de cómo se debe hacer la investigación en medicina. La defensa que tuvieron los nazis fue que, bueno, que ellos hacían lo que era costumbre hacer, que no eran solo ellos los que lo hacían, que lo hacían también otros. Y verdaderamente eso es así. Lo que pasa es que ellos perdieron la guerra, pero los americanos también lo estaban haciendo. Aquel que podía investigar en el siglo XX no tenía en cuenta la ética para nada. Los americanos así lo hicieron. Por ejemplo, ahí tengo 3 ejemplos de qué es lo que estaban haciendo los americanos a la vez que los nazis estaban haciéndolo
cosas con sus prisioneros. Los americanos en el año 1932 inician un estudio para ver la evolución natural de la sífilis en una población de Alabama, en una población negra precisamente, a las cuales como contrapartida se les daba sanidad gratuita a cambio de que participaran en el ensayo. Probablemente a muchos se les transmitió la sífilis, no está claro, pero lo que está claro es que aquel que tenía sífilis se le dejó evolucionar naturalmente hasta el año 72, en que un periodista se entera y lo publica. En los años 40-50 se descubre la penicilina, ya había un tratamiento eficaz. Conociendo que ese tratamiento se les impidió poner, porque era conveniente saber cómo evolucionaba de forma natural la sífilis. Por lo tanto, ya estaba el código de Nuremberg en vigor. Te quiero decir que estas cosas se hacían así. Mucho sabemos de la hepatitis en niños con las investigaciones que se hicieron en un orfanato americano en los años 50-70. Y también mucho se sabe del cáncer con las investigaciones que en un hospital americano se hicieron en el año 63, inyectando células cancerígenas a indigentes. Está claro que estaba muy pendiente el tema de la investigación. Por eso, aparte del Código de Nuremberg, la Asociación Médico Mundial en el año 64 hace la declaración en Helsinki, reunidos en Helsinki, la declaración en la que da recomendaciones de cómo se debe hacer la investigación científica. Ha habido renovaciones de esa declaración y recientemente hasta el 2006, que fue la última. Pero, por supuesto, nosotros estamos en la OMC y la OMC tiene su propio código deontológico, cómo se debe hacer la investigación en medicina. Y ahí he resumido en varias frases el contenido del artículo 59 del Código Deontológico recientemente aprobado, que recoge cómo se debe hacer investigación. Se debe de hacer investigación en humanos solo cuando no se puede hacer por otros medios. Se debe de hacer protegiendo fundamentalmente a los más vulnerables, que es lo que contrariamente se hacía, con el consentimiento explícito al que se lo hace. Se deben de publicar los resultados aunque sean negativos. Y también este artículo hace referencia a que los embriones no se deben utilizar solo con finalidad, no se deben producir solo con la finalidad de investigación. Y aparte una referencia a cómo se debe hacer el trabajo con células madre y sangre de cordón. Me parece muy importante que la OMC en su código lo presente esto. Y bueno, para terminar prácticamente, ya hemos dicho, tenemos muchísima tecnología, una tecnología impresionante, una tecnología que a veces no tiene la indicación, pero la utilizamos. Ya se ha debatido bastante esta mañana sobre eso. Solo recordar que ahí está y que nosotros debemos de saber utilizarla con mucha cautela. Es importante decir que no solamente, y ya lo ha dicho Marco, no solamente tenemos que utilizar tecnologías, que a veces la mejor tecnología es el contacto directo del paciente. Nunca se debe hacer tecnología, ninguna de tecnología, si antes no se ha hecho un contacto directo con el paciente, y a veces la mejor tecnología es el fonendoscopio, con el que habitualmente todos hacemos la primera exploración. Muchas gracias. La primera pregunta la va a realizar el doctor José Ramón Huerta. Muchas gracias, moderadora, gracias a todos. Decía el doctor Claude Bernard en un libro que ha puesto el doctor Garrido ahí, Medicina Experimental, que la práctica de la medicina es algo extraordinariamente complejo en donde intervienen gran cantidad de cuestiones de orden social y extracientífico. El médico clásico humanista siempre ha tenido en consideración los valores y los factores humanos en la práctica clínica, y la enfermedad, sus causas y remedios pueden tener relación con el entorno del paciente y conocer este entorno por parte del médico, un entorno que influye sobre la salud, nos ayuda a interpretar la enfermedad y dar respuestas al enfermo, porque para él la enfermedad trasciende lo biológico. El médico necesita no solo saber mucha ciencia, necesita comprender los valores del enfermo, de los que nos ha hablado también el doctor Gómez Sancho, y ser prudente en sus decisiones. La prudencia es la racionalidad en las decisiones prácticas, y la medicina es una actividad eminentemente práctica. Los pacientes del siglo XXI deben poder recibir tratamiento no solo de su enfermedad biológica, sino que también tienen derecho a que se les ofrezca una consideración de sus valores personales. Y esta responsabilidad radica en las humanidades médicas, o también llamadas ciencias sociosanitarias, concepto que atañe desde la filosofía de la medicina a la historia de la medicina, la ética, la bioética y la deontología médica, la economía de la salud, la medicina legal,
el derecho sanitario, la psicología médica, la antropología social y médica, el arte y la literatura médicas, la comunicación, la documentación o la terminología médica y algunas más. En fin, una serie de conocimientos imprescindibles para el médico. Y concluyo, he empezado con Claude Bernard y con una consideración del el profesor Pedro Laín Entralgo, que fue el paradigma de las humanidades médicas en España, y que decía que aunque muchos médicos creen que las humanidades médicas son un barniz que mejora su imagen intelectual, bueno, la pregunta es ¿qué sentido y utilidad tienen las humanidades médicas para el médico del siglo XXI? Bueno, en mi opinión, las humanidades médicas es una parte de todo tratamiento, pero sin ningún lugar a dudas. No sé si era Marañón el que decía que el médico que solamente sabe medicina, ni medicina sabe. Es decir, lo que es la cultura, la formación humanística del médico. Los médicos han sido tradicionalmente buenos músicos, pianistas, poetas, escritores. Vemos los premios que da la OMC. El médico siempre ha tenido un deseo de formación en otros ámbitos donde puede ejercer su sensibilidad, que es la que utiliza con sus pacientes y demás. Por lo tanto, yo creo que las humanidades son imprescindibles porque el enfermo las necesita. El enfermo no puede venir a pasar una visita al robot, ni tampoco un médico soberbio, insolente, que no se sienta, que está de pie, que no mira al enfermo, que nada más mira papeles y desaparece y no... El enfermo necesita otra cosa. Yo decía antes que las necesidades de los enfermos básicas son las mismas de hace 100 años. Porque están en situación de fragilidad, de debilidad, de dependencia de los demás. Está enfermo, están infirmus, no firme, está sin firmeza. Y esas son sus necesidades más básicas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las humanidades médicas no pueden ser un lujo en el médico de hoy. Y el médico de hoy tiene que saber compaginar la tecnología más moderna y el tiempo necesario con el enfermo con una formación humanística necesaria. Yo si quiere. Yo por completar, por supuesto, totalmente de acuerdo con que las humanidades forman parte de la formación del médico. El médico tiene que tener una formación integral también en humanidades. Una referencia simple. La mejor manera de conocer el espíritu humano es leer buenas novelas clásicas. Eso se aprende muchísima psicología y psiquiatría leyendo los grandes clásicos de las novelas. Y una novela clásica, por ejemplo, que es La montaña mágica de Thomas Mann, que nos enseña muchísimo de cómo, aparte del espíritu humano, de cómo era la tuberculosis en los principios del siglo XX, cómo se trataba, qué papel tenía en la sociedad de aquella época. Y eso es muy bueno para entender la tuberculosis, no solamente lo que viene en el Harrison, lo que viene en Thomas Mann también. Muchas gracias. El tiempo es lo que creo que todo el mundo echa de menos, pero no ahora en la mesa, sino en las consultas para poder hacer todo esto. A continuación, el doctor Francisco José del Riego preguntará a la mesa. Buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por haberme dado la oportunidad de estar en esta mesa. Y yo, cambiando un poco con el tema, como esta mesa es tan amplia, entra muchas facetas, quería hacer una pregunta relativa a los usuarios, a la población que es el usuario, el paciente de la sanidad. Estos días hemos hablado de dos de las tres patas que tiene la sanidad, que es la administración, los profesionales. Quizá nos ha faltado un poco hablar de los usuarios o de los pacientes. Uno de los mayores cambios que ha tenido la medicina en los últimos años ha sido el tránsito desde una medicina que lucha contra la enfermedad a una medicina que estimula la prevención y la promoción de la salud. Este cambio es evidente que necesita un gran componente de educación de la población para integrarse en él. Yo creo que a veces no han ido paralelos o no se ha hecho lo suficiente. Yo creo que en el futuro, y yo como cirujano me encuentro en esta situación, tendremos que explicar al paciente, en mi caso concreto que lo vamos a operar, y es muy probable que el paciente
en el futuro, ya digo, nos pregunte pues que cuántos cánceres de recto hemos operado, con qué resultados, si estamos al día de las últimas técnicas, si eso es lo que se debe hacer, cuántos nos han ido bien o este tipo de preguntas. Sería un médico bien formado con un paciente bien informado enfrente. Yo creo que hoy día esto no siempre es así, en parte porque la sanidad para el usuario tiene un componente de consumo y como todos los bienes de consumo pues tiende a ser ilimitado. Yo creo que hoy día en España también hay evidencias de esto que estoy diciendo, en el sentido que tenemos uno de los sistemas sanitarios con más alta frecuentación de Europa, con un gran componente de automedicación, con un consumismo sanitario que nos informa de una demanda no bien informada, de una escasa concienciación en hábitos saludables y en promoción del diagnóstico precoz. Y ahí viene mi pregunta. ¿Debe la Organización Médica Colegial de España y los colegios de médicos liderar y estructurar una plataforma o plataformas de formación e información de los usuarios y de los ciudadanos en los temas sanitarios? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos una función que es de cara a nuestros colegiados, pero tenemos una función importante de cara a la sociedad y los ciudadanos. Entonces, nuestros sistemas sanitarios es de mucha calidad y tiene muchos buenos resultados, pero uno de los fallos que tiene es que falta formación en la población para muchas cosas y sería bueno que la adquiriesen. Y bueno, los médicos, los colegios de médicos podemos jugar un papel y debemos de jugar un papel en eso. Debe ser fundamentalmente en la infancia. Ya el adulto es más difícil de educar. En la infancia debe de haber en las escuelas, en los colegios, algún tipo de colaboración para que podamos intervenir. Y una anécdota, pero interesante. El Consejo de Colegios de Castilla-La Mancha, el día 30 de este mes, presenta una revista de salud de divulgación médica dirigida a la población con distribución gratuita. Y bueno, la finalidad es esa, que con un lenguaje claro, abarcar todos los aspectos que puedan interesar al ciudadano y hacer un papel precisamente en este sentido, en educación ciudadana. Muchas gracias. A continuación preguntará al doctor Ismael Sánchez. Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero es felicitar a toda la mesa por la maestría que han realizado todas sus exposiciones. Yo la verdad es que como no he venido a hacer ninguna ponencia, simplemente he venido a preguntar, pues paso a escuetamente pues realizar la pregunta. El médico debe ser el garante de las decisiones del paciente, tras haberle dado una información adecuada de su proceso. Si el paciente decide algo que está en conflicto con lo que el profesional médico considera adecuado para restablecer su salud, ¿debe respetar las decisiones del paciente o el médico está obligado a hacer aquello que científicamente está demostrado que es lo mejor para su salud? Una pregunta. ¿Lo mejor para su salud? Una pregunta. Eso se llama objeción de ciencia. El médico no puede hacer algo que no crea que es lo mejor para el enfermo. Aunque el enfermo diga, no, pues a mí opéreme o póngame quimioterapia. Si el médico cree que es perjudicial para el enfermo, que además es costoso, que además va a ser ineficaz, el médico puede hacer una objeción de ciencia perfectamente. Pero no en el caso de la omisión. ¿Cómo de la omisión? Claro, porque una cosa es decir, yo le voy a operar, pero si el paciente no quiere, no le puedes operar. Es que la pregunta también es al contrario. Vamos a ver, yo lo que creía, había interpretado que si el enfermo solicita un tratamiento y el médico cree que no es lo mejor para el enfermo, entonces el médico hace la objeción de ciencia. Y al contrario, que el enfermo quiere hacer algo positivo para el paciente. No quiera. El paciente en ese proceso pide algo que el médico considera que científicamente no está demostrado para su salud, para mejorar su salud. Esa es la objeción de ciencia. Y lo contrario, que sería que el médico le ofrezca una alternativa. Que el médico le ofrezca una alternativa y rechace, pues está en su derecho de rechazarlo. El enfermo siempre tiene derecho a rechazar cualquier tipo de tratamiento, no siendo que las excepciones famosas de la salud pública, que sea transmisible, etcétera, etcétera. Ningún enfermo está obligado a seguir un tratamiento y, de hecho, todos los días hay decenas de miles de enfermos que no se toman las cosas que les decimos, ¿no?
Bueno, la doctora María Castellano, que hizo la reflexión preliminar, quiere contestar en este momento también al respecto. Bueno, más que una respuesta concreta, que yo creo que habéis respondido a las cuestiones que aquí se han planteado, decir que efectivamente el objeto de esta mesa era muy amplio y yo, de forma absolutamente resumida, pues diría que los médicos tendríamos que tener presente tres principios, o tú antes hablabas de tres patas para referirte en tu pregunta, tres cuestiones concretas, pues tres patas o la regla de las tres Cs. La C de conocimiento, que es imprescindible, y ya hemos visto aquí la amplitud de los conocimientos que se necesita para ejercer la medicina, no solo científicos y técnicos, que van a ser los básicos, sino también, y de forma igualmente importante, aquellos que se adquieren a través del conocimiento de nuestro entorno y de las personas a las que va a ir dirigida nuestra actuación, nuestro acto médico, porque le dará más eficacia. Entonces, los conocimientos imprescindibles. La segunda C es la de la conciencia, porque antes de actuar siempre esa reflexión desde ese lugar interior que llamaba Aristóteles, desde ese lugar en el que iluminamos nuestro propio debate, nuestra propia reflexión para, con arreglo a lo mejor, a la búsqueda de la excelencia, a lo que sea más adecuado en lo que debamos hacer, tomemos la decisión. Y la tercera C sería la del compromiso, porque efectivamente con esa reflexión luego te vas a encontrar con un paciente, con un entorno del paciente, con un entorno social, con unas circunstancias económicas, con unas circunstancias de organización hospitalaria, de recursos, que lleva ya a un compromiso en un sentido mucho más amplio, pero en el que es imprescindible las dos fases anteriores, evidentemente. Y yo creo que de ese compromiso están todas las preguntas que habéis hecho, ¿no? Porque es verdad que las respuestas han sido correctas, adecuadas, pero que cada médico no piense que le podemos resolver desde las comisiones deontológicas o desde la comisión central o desde el manual o desde el código de ética. Eso es una guía para su propia reflexión, para que con sus propios conocimientos acepte y decida su propio compromiso. Y nosotros desde aquí lo que podemos invitarlo a que lo lleve al extremo máximo de beneficio para los pacientes y de perfección. No sé si estáis de acuerdo. Sí. Muchas gracias. Y ahora vamos primero, antes de dar paso a las preguntas que habéis dirigido a la mesa, si nos da tiempo, a votar las que preseleccionó el comité científico. Primero votar, ¿no? ¿Cómo votamos? Nosotros no podemos votar. Desde aquí no se vota. Sí, no, esto no vota. Estos son números. Ah, sí. No, soy yo. Aquí hay números. Esto tú también puedes. A ver, 1, 2, 3. Falta un cacharro, ¿no? Yo no voto, vota. No sé la primera vez en todo el día. ¿Piensa usted que el médico debe participar en un proceso educativo social sobre el deber de apreciar y hacer un buen uso de los recursos comunes para la salud? 1, sí, totalmente de acuerdo. 2, sí, de acuerdo. 3, no, en desacuerdo. 4, no, totalmente en desacuerdo. Y 5, no sabe, no contesta. Se procede a votar. Bueno, en principio la respuesta es una mayoría que pensamos, aunque nosotros no votemos, que efectivamente el médico debe participar en ese proceso de educación social. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Debe el médico defender una asistencia igual para todos los ciudadanos residentes en nuestro país? 1, sí, totalmente de acuerdo. 2, sí, de acuerdo. 3, no, en desacuerdo. 4, no,
totalmente en desacuerdo, y 5 no sabe, no contesta. Pues en principio también son mayoría los que piensan que el médico no puede distinguir entre los ciudadanos enfermos que vivan en nuestro país. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Debe el médico defender una asistencia? Esa es la misma. La siguiente. Ante la actual situación económico-financiera que atravesamos, ¿debe el médico comprometerse y participar junto a las administraciones en la compleja tarea de designar hasta dónde, cómo y a quiénes deben llegar los recursos sanitarios? 1, sí, totalmente de acuerdo. 2, sí, de acuerdo. 3, no, en desacuerdo. 4, no, totalmente en desacuerdo. Y 5 no sabe, no contesta. Se procede a votar. En principio también hay mayoría de compañeros que piensan que se debe implicar el médico y participar en la toma de decisiones. Pasamos a la siguiente pregunta. El médico tiene la obligación deontológica de mantener la excelencia profesional. Por ello, la asistencia debe complementarla con la formación continuada. ¿Sería ético exigir que dentro de la jornada laboral se dedicase el tiempo necesario para mantener esta competencia? 1, sí, totalmente de acuerdo. 2, sí, de acuerdo. 3, no, en desacuerdo. 4, no, totalmente en desacuerdo. Y 5 no sabe, no contesta. Se procede a votar. En principio, la mayoría en que se está de acuerdo, en que se debía exigir que dentro de la jornada laboral tuviera un hueco la formación continuada, parece que ganan mayoría. Siguiente pregunta. Aunque los derechos de los pacientes son amplios y están legalmente protegidos los médicos, los médicos, ahí debe ser que falta una coma, los médicos siguen proporcionando una asistencia que va más allá de la exigencia legal. En la actual situación de crisis financiera, ¿cree que el médico sigue anteponiendo el principio deontológico de que el interés del enfermo está por delante de cualquier otro interés o conveniencia? 1, sí, totalmente de acuerdo. 2, sí, de acuerdo. 3, no, en desacuerdo. 4, no, totalmente en desacuerdo. 5, no sabe, no contesta. ¿Se procede a votar? Bueno, pues en principio parece que también son mayoría los que están de acuerdo. Siguiente pregunta. Ya no hay más. Bueno, pues ahora podemos, creo que tenemos unos minutos, leer las preguntas del público. La primera dice, si el paciente es nuestra prioridad, ¿qué opinión tienen de las larguísimas listas de espera, aunque la Administración diga lo contrario? ¿Qué opinión tienen de la soledad, miedo del paciente, de la sensación de abandono? ¿Es él el culpable de la crisis? Bueno, yo creo que la pregunta en la exposición del doctor Marcos Gómez ha quedado muy contestada, pero puede matizar. Culpa ninguna. El enfermo no tiene culpa ninguna. Podrían ustedes decir, bueno, es que si no hubiera fumado no tiene cáncer de pulmón. Es que si vamos a retirar a los enfermos cuyo origen está en su hábito de vida, habría que cerrar el 60% de las camas de los hospitales, porque el 60% de las enfermedades nos las hemos buscado en mayor o menor medida. Pero está enfermo y el enfermo no tiene ninguna culpa, mucho menos de la crisis, como decía antes, y tampoco, ni mucho menos, de la lista de espera. Por tanto, la lista de espera es una calamidad y se acabó. ¿Qué pienso de la soledad y del miedo, de la sensación de abandono? Pues mire, voy a aprovechar para contarles una anécdota que es probable que alguno de ustedes no conozca, con Archie Cochrane, que ha dicho mi amigo Ramón, que fue el que generó la medicina basada en la evidencia, aquella según la cual todo hay que medirlo,
todo hay que reproducirlo, todo tiene que ser reproducible, la P tiene que ser inferior a no sé qué, la H tiene que ser no sé cuánto, la N tiene no sé qué. Bueno, pues este hombre cuenta en su autobiografía con un cierto rubor. Y un día estaba yo en el campo de concentración, en la enfermería, y había un soldadito, un joven, con una tuberculosis pulmonar muy avanzada, que no paraba de gritar y de chillar constantemente. Yo ya le había dado las aspirinas, que es lo único que tenía, no tenía morfina, y no le hacían efecto. El muchacho no hacía más que chillar, que gritar, y yo no sabía qué hacer con este muchacho. Y en un momento determinado, instintivamente, se me ocurrió abrazarlo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando el muchacho dejó de chillar, dejó de gritar, dejó de quedarse, se quedó adormecido y un par de horas después, esa madrugada, murió tranquilo y en paz. Este hombre acababa de descubrir la capacidad analgésica y terapéutica que tiene el consuelo humano y la genuina relación humana de un humano con otro humano. Este es el que luego dijo que todo hay que volverlo a repetir, reproducir, la pela, no sé qué. Y por eso él, con un cierto rubor, lo contaba en su autobiografía. Y que tiene que ver con la formación humanística, con los valores, con la manera de abordar un paciente de una manera global e integral. La morfina es el mejor analgésico que tenemos. Si ustedes lo mandan por SEUR, no hace el mismo efecto. La morfina, igual que todos los tratamientos, tienen un efecto que está relacionado en la confianza que tiene quien lo prescribe y en la fe que tiene en ello quien lo recibe. Eso nada más se puede suministrar en el contexto de una adecuada relación de confianza médico-enfermo. Por lo tanto, ese tipo de formación, que mucha gente cree que es un adorno y que tal, es absolutamente crucial en mi opinión. Tenemos tiempo de una pregunta más. Y la verdad es que han llegado 3 que son muy interesantes. Una abundan lo mismo. Y hay alguna que ya le ha comentado el doctor Marcos Gómez, que ha sido la primera que ha llegado, pero realmente podría contestarse. Dice, ¿merece alguna valoración por parte de la Comisión Central de Deontología que el decreto que desarrolla la Ley de Salud Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo conceda una gran preferencia de atención? En el plazo de 10 días hay que señalarle fecha a la mujer frente a otra patología como puede ser un cáncer. Que es de prioridad. Es que no lo he entendido. No lo he entendido bien, pero se refiere a priorizar la atención a un embarazo, a una interrupción del embarazo. A una interrupción del embarazo porque hay un plazo de tiempo que La pregunta la ha hecho alguien del público. Que en principio parece que sí. Parece que 10 días en una interrupción de embarazo no tiene el mismo significado que 10 días en otro proceso oncológico. Esa es la única explicación. Y claro que en la interrupción voluntaria del embarazo hay un plazo muy corto, muy breve, para poder hacerlo o no hacerlo. Y por eso se ha establecido esa prioridad, que es de 10 días. Dice, comparado con un cáncer, ojalá quienes se les sospeche un cáncer tuvieran una lista de espera de 10 días. Ese es lo que a mí se me ocurre decir, porque claro, si eso, la interrupción del embarazo es algo que es legal, que está contemplado y es un derecho de la señora, pues efectivamente hay que hacerlo con plazos muy reducidos. Pero digo, me conformaba con que... yo creo que una cosa es también los plazos, un plazo administrativo con respecto a un plazo en una atención a un paciente que lo esté necesitando desde un punto de vista clínico, ¿no? Yo creo que quien pone ese plazo administrativo tiene que poner también los medios para que ese plazo se cumpla sin que vaya en detrimento de quienes estén con otras patologías y que vayan a ser las víctimas, digamos, en el retraso asistencial por un procedimiento que se ha regulado también desde una perspectiva más administrativa que médica, ¿no? Como necesidad asistencial. Yo creo que sí. Y por último, una cosita, ¿no? Sí. Una cosa que ha salido al hilo con el tema de las esperas y la lista de espera. Yo quería hacer también una pequeña reflexión. La lista de espera es uno de los temas que más se han utilizado políticamente y es algo que los médicos nos hemos dejado quitar y hablamos de que no hay enfermedades sino enfermos y las listas de espera contemplan lo contrario. Es algo que se ha pasado a un proceso administrativo
Y yo, que soy cirujano, veo que es que no se contempla para nada el paciente. No es lo mismo tener piedras en la vesícula y estar con un cólico cada 2 o 3 días, o el que lo haya tenido sabe lo que es tener una fisura de ano. Y sin embargo, pues oye, puede estar 3 meses en la lista de espera, oye, o sea, suicidado dentro de esa estadística de suicidios, o se ha ido a operar a la privada. Entonces, eso, el que tiene el criterio es el médico y se nos ha sustraído. Se ha querido dar una tarifa plana y con ello se ha hecho, pues oye, una componenda política. En la Sociedad Española de Cirujanos tenemos lo que debía ser la lista de espera con una puntuación, con un screening para priorizar, etcétera, etcétera. Nunca se nos ha tenido en cuenta. Algunas comunidades, por ejemplo en la mía, en la lista de espera, cuando a un paciente se le incluye, sí que hay 5 grados de severidad. Pero lo bien cierto es que nosotros, los médicos, fallamos muchas veces en eso, porque también nos vemos prisioneros de tener que entregar cifras y números y obviamos eso que acabas de decir, que es así, que una fisura de ano a lo mejor molesta más que una hernia inguinal, en el caso de los cirujanos. Aunque el señor de la hernia inguinal esté en edad laboral y tenga otro entorno que dices, podría adjudicarle mayor prioridad, efectivamente. El paciente muchas veces, a la hora de cuantificar y cualificar, no se está teniendo en cuenta. Estamos bueno, y de hecho mi hospital, y me imagino que muchos, cuando se programa, pues se ponen 3 caderas el jueves, una vesícula y 2 hernias el martes y 6 proctologías el miércoles. Y el que lleva la lista de espera le asigna nombre y apellidos. Yo creo que la mayoría de los hospitales. Muy contrario al humanismo en la medicina. Como casi todo. Bueno, yo creo que ya no nos dan más tiempo, aunque nosotros también habíamos empezado con un poquito de retraso. Agradecer a todos los componentes de la mesa, no solo el esfuerzo de estar aquí, sino todo lo que hay detrás de este esfuerzo, que es la preparación previa. Muchas gracias a todos y a vosotros por atendernos. Muchas gracias.